Ok. Está bien. Bueno, si les parece, empezamos ahora. ¿M? Bueno, bienvenidas, bienvenidos a todos los presentes a este webinar que se organiza por parte de la Comisión Interamericana de Mujeres y la sección de ciberseguridad del Comité Interamericano contra el Terrorismo, CICTE, de la OEA, eh, quienes establecieron una alianza para fortalecer las capacidades de ciberseguridad con enfoque de género. Les damos la más cordial bienvenida a nuestros panelistas, a las autoridades presentes y por supuesto a todas las personas que se han unido para continuar aprendiendo de este desafío emergente y en crecimiento en el que nos obliga a estar al día y a enfrentar también los retos, ¿no? De desconocer también a qué nos enfrentamos. Así que para eso nos reunimos hoy. Y vamos a comenzar con la agenda de hoy, sin antes comentar e informar a nuestra audiencia que justo en el momento en el que empezábamos este webinar, se presentó una alarma en el edificio de la OEA, pero una alarma por una prueba de incendio y alguna parte del panel ha tenido que salir de evacuar el edificio como corresponde. Pero vamos a iniciar con quienes están presentes y conectados desde otras instalaciones, desde otras ciudades. Y agradecemos justamente por la comprensión a todos a ustedes en alguna posible demora que haya en el panel, pero vamos a aprovechar para dar inicio con las autoridades presentes. Y para seguir el orden de la programación del día de hoy, voy a dar la palabra a la secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres, la señora Alejandra Estamos Mora Mora. con Guillermo y todo el equipo del SIC. Acaba de empezar un webinar. Estoy Lo sentimos. Secretaria, cuando quiera. Sí, muchas gracias, Flavia. Bueno, ha sido un inicio un poco interrumpido, pero estoy segura que es un buen inicio para una articulación y una alianza como la que estamos consolidando alrededor de un tema tan importante. Entonces, quiero darle el saludo y el abrazo a Guillermo Moncayo, que es el secretario ejecutivo a cargo del Comité Interamericano contra el Terrorismo. Bienvenido a la Secretaría, realmente nos complace mucho. Al señor Patrick Sexworth, espero haberlo pronunciado bien, director adjunto del Programa de Desarrollo de Capacidades contra la Delincuencia de los Asuntos Globales de Canadá y reconocer en Canadá un socio aliado y estratégico en todo lo que estamos trabajando en relación con estos temas. A la señora Katia Vera, oficial de la sección de ciberseguridad del CICTE, a la señora Hill Thomas, directora del programa de movilización, capacidad y from resiliencia de mobilization, Global Cyber resiliency, and Alliance, capacity a from Pilar Global City Sáenz, Alliance, coordinadora de la Pilar participación Science as well, cívica, Fundación coordinator from the Carisma. Civic Y a todas las personas Foundation que nos están Charisma. escuchando, un saludo de bienvenida. Me alegra mucho que estemos abordando un tema tan estratégico como lo es el tema de ciberseguridad, pero ahora con un enfoque colocado en las organizaciones y las activistas. Quiero recordar aquí en este evento que con CICTE hemos venido haciendo una serie de trabajos relacionados con los derechos de las mujeres, identificamos elementos de riesgo cuando las mujeres están en ese mundo online, hemos trabajado el tema de ciberseguridad y las víctimas de violencia a las mujeres en distintos ámbitos, pero lo que me complace mucho hoy estar colocando el foco en las organizaciones y las mujeres que además son defensoras, que son activistas y que en estos tiempos están haciendo una tarea absolutamente estratégica en los derechos y en los avances de la agenda de la igualdad. En ese sentido, quiero decirles un poco que esta Comisión Interamericana de Mujeres ha venido trabajando en una serie de encuentros y diálogos con un grupo de más de 500 organizaciones feministas. Ha sido muy satisfactorio para la CIM que abrimos
una convocatoria a las organizaciones de mujeres y más de 1.500 organizaciones están inscritas. Y entonces estamos trabajando con una parte de ellas y hemos hecho unos diálogos. Estos diálogos, las organizaciones han venido expresando recurrentemente su preocupación por el aumento, digamos, de todo lo que significan discursos que interpelan el avance de los derechos de las mujeres y que te interpelan lo que para nosotros es una agenda extraordinaria de transformación, que es la igualdad de género. Estas organizaciones también han resaltado las dificultades en torno a los a cómo hacer las estrategias de incidencia y cuáles son las debilidades económicas que enfrentan en virtud de que han cambiado mucho los parámetros de asistencia y de cooperación. Con todas estas preocupaciones, la CIM hizo entonces una evaluación de necesidades entre organizaciones sociales de mujeres, entre feministas, esto en el marco de una iniciativa regional que cuenta con el apoyo del gobierno de Canadá y que está dirigida justamente al fortalecimiento de las alianzas feministas para avanzar la agenda por la igualdad. El nombre lo dice todo de cuál es la estrategia con la que estamos trabajando. Esta evaluación de necesidades se hizo en el 2023 y en el 2024 y participaron más de 150 organizaciones de 9 países de la región. Y aquí lo que yo quiero decirles es que las organizaciones señalaron que tienen unos ataques en línea y que los más recurrentes que enfrentan las organizaciones son el ciberacoso y el ciberhostigamiento, la vigilancia y monitoreo facilitada por las tecnologías, los ataques coordinados a través de diferentes plataformas de Internet, el hackeo de cuentas y robo de información personal y los ataques en sus sitios web. Y cuento toda esta historia para señalar que la propuesta y la convocatoria de estos procesos no viene de un lugar sentados en una mesa en Washington, sino que viene de las voces de las mujeres y que entendemos que esta vulnerabilidad desproporcionada que están sufriendo algunas organizaciones por ciberataques basados en género coincide además con los últimos estudios que han apuntalado esto como un hecho. Nuestras compañeras de MESECVI, que es el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belón do Pará, lo han señalado, pero lo han señalado una serie de fuentes en este sentido y por eso es muy importante tratar de eliminar el silencio a las opiniones relacionadas con los temas de igualdad y cuestiones de género. Y bueno, cuando uno apaga la voz en el mundo de lo digital por miedo o por las consecuencias o por todo lo que significa una ciberseguridad que sobre todo está destinada a proteger los bienes patrimoniales y no a las personas. Entonces, bueno, esto es una reflexión con lo que tenemos que trabajar y fortalecer las capacidades de las personas para que entiendan esta seguridad digital. Por eso esta alianza es absolutamente necesaria. En respuesta a todo esto, entonces, es que estamos haciendo este proceso con la sección de ciberseguridad del Comité Interamericano contra el Terrorismo. La idea es tener elementos para que las personas puedan fortalecer sus capacidades con un enfoque de género, para que entendamos el mundo de la ciberseguridad. Y bueno, y después vamos a tener que seguir trabajando en la otra línea, que es transformar las concepciones de la ciberseguridad para que entienda es desde ahí las condiciones específicas de las mujeres. Como parte de este esfuerzo, lanzamos también una encuesta a las organizaciones para conocer más a fondo las experiencias y hoy justamente vamos a presentar estos hallazgos. Estos hallazgos nos van a permitir escuchar las voces de quién lo viven, cómo lo viven y sobre todo también de personas expertas. Juntando estos dos se aprovecha esta oportunidad y vamos a avanzar
en el trabajo por los derechos de las mujeres. Em, con esto quiero terminar, y es que realmente la digitalidad tiene un ritmo acelerado, todo ocurre en este mundo online, por lo que las estrategias resultan indispensables, conocer lo que está sucediendo ahí y sobre todo transformarlo desde una perspectiva de las necesidades e intereses estratégicos de las mujeres. Es una necesidad. Y por eso estamos aquí. Agradezco a nuestras socias SICTE y al Gobierno de Canadá por acompañar estos procesos, y a las compañeras de la Comisión Interamericana de Mujeres y de Proyecto que están aquí. Y reitero mi profundo agradecimiento y mi deseo de continuar haciendo las cosas en conjunto, como procede, porque solas no podemos mover las agendas ni transformar. Y para que esta OEA siga siendo y teniendo un lugar privilegiado, incidiendo en nuestra región. Muchas gracias. Muchas gracias, secretaria. Vamos a continuar con el orden de la agenda, pero antes quisiera recordarle a nuestra audiencia que contamos con interpretación en inglés y en español para quienes lo necesiten. A continuación, voy a darle el uso de la palabra al secretario ejecutivo a cargo del Comité Interamericano contra el Terrorismo, el señor Guillermo Moncayo. Bienvenido. Gracias, Flavia, y muy buenos días y muy buenas tardes, según el lugar desde nos acompañen. Para mí de verdad es un gran honor darles la bienvenida a este encuentro en nombre del Comité Interamericano contra el Terrorismo y de su sección de ciberseguridad. Hoy nos reunimos en esta estrecha alianza con la Comisión Interamericana de Mujeres para inaugurar un espacio de diálogo y aprendizaje que refleja lo mejor del trabajo de nuestra organización: la unión de esfuerzos para atender necesidades urgentes con una visión de largo plazo. Quiero saludar de manera muy especial a la secretaria ejecutiva de la CIM, Alejandra Mora Mora, cuyo liderazgo ha sido clave para consolidar esta alianza. Asimismo, saludo a Patrick Sexworth, director adjunto del Programa de Fortalecimiento de la Capacidad contra el Crimen de Global Affairs Canada, y reconozco con sincera gratitud al Gobierno de Canadá, cuyo apoyo visionario y constante ha permitido que iniciativas regionales como estas se materialicen inmediatamente. Y saludo también con aprecio a nuestras panelistas: a Pilar Sáenz de la Fundación Carisma, a Jill Thomas de Global Cyber Alliance, con quienes hemos construido vínculos valiosos para enfrentar de manera conjunta los riesgos digitales que afectan a la sociedad civil, y en particular a las comunidades y organizaciones que trabajan en contextos de especial vulnerabilidad. Este evento es parte de un camino compartido de varios años entre SICTE y SIM, así como lo resaltará la secretaria Mora Mora. Estos temas de ciberseguridad son muy importantes. Hace 4 años publicamos un manual pionero para comprender cómo se manifiesta la violencia en línea contra mujeres. A ello se sumó el curso virtual Nuestras redes, nuestra seguridad, alojado en el portal educativo de las Américas, con el que ya hemos capacitado a más de 1.800 personas en toda la región en prevención y respuesta frente a la violencia digital. También hemos acompañado, juntos con la CIM y el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belén do Pará, la elaboración de la Ley Modelo Interamericana sobre Violencia en Línea. Y hoy, con el apoyo de Canadá, reafirmamos esa alianza y damos un paso adicional a un proyecto de largo alcance: conocer y responder mejor a los desafíos de ciberseguridad que enfrentan las organizaciones que trabajan por los derechos humanos de las mujeres. Sabemos que la ciberseguridad no será efectiva si no se reconocen los riesgos e impactos diferenciados que viven las mujeres y sus organizaciones. Este es un tema de absoluta relevancia para nuestra región, que avance hacia una ciberseguridad centrada en las personas y en el que el liderazgo de las mujeres es fundamental. No obstante, persisten profundas brechas. Hoy solo el 24% de la fuerza laboral en ciberseguridad está conformada por mujeres. Esta desigualdad estructural limita el diseño de soluciones verdaderamente inclusivas y deja muchas comunidades más expuestas a amenazas digitales. Además, los datos nos muestran que las mujeres son las principales víctimas de la distribución no consentida de imágenes íntimas, deepfakes y doxing, y que periodistas, defensores de derechos humanos y mujeres en política
sufren de manera desproporcionada violencia en línea como un efecto silenciador que debilita el debate democrático. Conscientes de esta situación, desde la sección de ciberseguridad del CICTE, lanzamos en el 2022 el proyecto CINDER, con el apoyo de Canadá, para abordar las raíces de la desigualdad de género en este campo. Entre estos 3 años, hemos alcanzado a más de 6.600 personas en 29 países. Hemos formado alrededor de 1.500 mujeres y niñas en habilidades digitales y trayectorias profesionales vinculadas a la ciberseguridad. Y hemos acompañado a más de 26 iniciativas que promueven directamente la participación de las mujeres, entre ellas la Red de Empoderamiento de Mujeres en Ciberseguridad, WISE, que ya reúne a más de 1.000 integrantes. También hemos brindado formación a comunidades en mayor riesgo de sufrir ciberataques basados en género y hemos implementado más de 15 campañas de sensibilización. A ello se suma la iniciativa She Secures, un ejercicio de ciberseguridad en el que han participado más de 4.000 mujeres. Todas estas acciones comparten un mismo propósito: cerrar la brecha de género y construir una resiliencia digital más inclusiva y efectiva en la región. Hoy damos un nuevo paso en este camino. Presentaremos los resultados de la primera encuesta regional sobre ciberseguridad dirigida a organizaciones de mujeres, realizada en conjunto con la CIM, como lo mencionara la secretaria ejecutiva de la CIM. Este estudio nos permitirá visibilizar los desafíos específicos que enfrentan, pero sobre todo nos ayudará a impulsar soluciones concretas que fortalezcan su labor en la defensa de los derechos humanos. Este espacio es también una oportunidad para escuchar directamente a las organizaciones, aprender de sus experiencias y reconocer sus valiosas estrategias de resistencia y apoyo mutuo frente a la violencia digital. Quiero reiterar nuevamente mi gratitud al Gobierno de Canadá, a nuestras aliadas de la CIM y a nuestras panelistas por compartir hoy su experiencia. Y sobre todo, gracias a cada una y a cada uno de ustedes por acompañarnos, y su participación, como ustedes saben, es lo que da sentido a este esfuerzo colectivo. Estoy convencido de que este webinar nos permitirá identificar ideas, caminos y esfuerzos hacia la construcción de una ciberseguridad más inclusiva, equitativa y efectiva. Y sepan que desde CICTE y su sección de ciberseguridad pueden contar con un aliado firme y comprometido para seguir construyendo, juntas y juntos, un ciberespacio más seguro para las mujeres y más resiliente para todas las personas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario. Bueno, como el señor Guillermo Moncayo y la señora Alejandra Mora Mora lo mencionaban, el gobierno de Canadá ha sido un socio, un aliado estratégico en estas iniciativas que buscan fortalecer las capacidades de las mujeres y de las organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres. Así que tenemos el honor y queremos agradecer la participación virtual en este webinar del señor Patrick Sexworth, que es el director adjunto del Programa de Desarrollo de Capacidades contra la Delincuencia de Asuntos Globales de Canadá. Adelante. Great. Thank you so much, Flavia. Good morning, Muchas everyone. gracias, Flavia. Y buenos días a todos. Es un gran honor y placer estar The government of Canada. I would like to extend a special thanks to the Inter-American Committee Against Terrorism, CICTE, as well as the Inter-American Commission of Women, CIEM of the Organization of American States, for organizing and hosting this webinar. Canada values our partnership with CICTE and CIEM, and this joint venture underscores that importance of fostering synergies across organizations to strengthen initiatives that benefit all peoples of the Americas, regardless of gender. Canada is proud to support CICTE through the Gender and Cybersecurity Project through our anti-crime capacity building program, recognizing that women face unique cybersecurity threats that must be dealt with adequately. This project in particular seeks to promote gender-inclusive cybersecurity practices to create a safer online space for women and marginalized groups. Additionally, this project has also been working to boost women's participation in cybersecurity through training, mentorship, and awareness of online gender-based threats.
So far, this project has reached over 3,400 participants across 28 countries, training 633 government officials and launching a groundbreaking initiative such as the WISE program, Women in Cybersecurity Empowerment Network, and Girls in Cyber Mentoring Fair. These efforts have not only built capacity, but they have built community, inspired future leaders, and helped shape national strategies, which includes Costa Rica's new national cybersecurity strategy, which is now including gender and diversity as core pillars. We are also proud to support SEAM through the project Feminist Partnerships, which aims to strengthen the efficacy of women's rights organizations to maintain and advance the gender equality agenda. Through this project, more than 1,700 women's rights organizations from over 30 countries in the Americas and the Caribbean are now registered through SEAM. This is key because women's rights organizations, particularly at the grassroots level, play an important role in raising social awareness and mobilizing communities to change laws, attitudes, social norms, and practices. They provide platforms and networks for the engagement of diverse women and girls in decision-making and support their leadership in society. Evidence shows that women's rights organizations are highly effective in making positive, tangible changes in the lives of women and girls, including protecting and promoting their human rights. Canada believes that cybersecurity must be inclusive by integrating gender dimensions in its programming efforts, while being human-centered and responsive to the needs of all people, especially those who have been historically underrepresented or underserved in this space. We know that the threats in cyberspace are evolving, and we must do more in our responses. That means continuing to invest in research, training, mentorship, and policy development that reflects the lived experiences of women, girls, and gender diverse individuals. It means supporting the next generation of cybersecurity professionals and ensuring they have the tools, networks, and opportunities to succeed. So, as we reflect on the progress made, let us also reaffirm our shared commitment to the work ahead. Canada is proud to stand with you, not just today, but in the future, as we continue to build a cybersecurity ecosystem that is truly inclusive and representative of the diversity of our societies. Thank you once again to SICTE and SEAM, and to all the partners and participants for being here today and joining this webinar. We look forward to continuing this important work together. Thank you. Thank you so much, Mr. Sedgworth, for your words and for the support of the Government of Canada. Vamos a continuar con la agenda y quiero recordarles a quienes se han unido a este webinar que estamos atravesando un momento un poco inédito en la organización de este webinar, porque en el momento en el que estábamos comenzando, y vuelvo a recordar para quienes ya lo escucharon, pero para quienes están llegando recién, en el momento en que íbamos a comenzar el webinar, sonaron las alarmas de incendio en el edificio de la OEA, pero tranquilos, que es un simulacro, pero no estaba contemplado en la organización, así es que parte del panel en este momento ha tenido que ser evacuado del edificio. Así que vamos a saltar un punto de la agenda, que era la presentación de los resultados de esta encuesta que hicimos, la encuesta regional sobre la ciberseguridad de las organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres. Lo vamos a hacer, espero que en unos minutos más adelante. Flavia, sí. Ya está Katia, por si acaso. Ya buenísimo. Regresamos del incendio. Buenísimo, del incendio no incendio. Bueno, buenísimo. Entonces vamos a continuar con Katia, que tiene a continuación a cargo la presentación de estos resultados de la primera encuesta regional en ciberseguridad. Katia Vera es oficial de la sección de ciberseguridad del SICTE y bueno, Katia, tienes el uso de la palabra. Gracias. Gracias, Flavia, y gracias por la paciencia en lo que nos reinstalamos enfrente de la computadora. Yo le voy a pedir a mi colega Mabel, porque eso sí no nos alcanzó a poder conectarnos inmediatamente y proyectar. Y Mabel me va a ayudar con la presentación. Y bueno, muchas gracias. Esto es solo, digamos, como un abrebocas. Les queremos contar qué fue lo que encontramos en esta encuesta que, bueno, ya refirieron bien las autoridades que nos dieron las palabras de bienvenida. Yo no sé si lo están viendo. ¿Sí? Yo no la veo La pantalla bien. está en negro.
Sí, sí, yo también veo la pantalla en negro. A ver, Mabel, intentemos de nuevo. Listo. Ahora sí creo que ya la estamos viendo. Mabel, nada más que vemos no vemos la primera. Sí, está bien, podemos empezar desde esa y a ver si le puedes dar compartir, a ver si te deja y si no se va en blanco. Y bueno, mientras les cuento que lanzamos esta encuesta, estuvo al aire, digamos, aproximadamente un mes y medio, o sea que por eso decía que era un pequeño abrebocas. Quisimos identificar algunos datos porque no hay datos en la región que nos permitan conocer a ciencia cierta cuáles son esos riesgos diferenciados que están viviendo las organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres. Sabíamos, como mencionó la secretaria Alejandra Mora, que ya organizaciones estaban mostrando como una preocupación el número de ciberataques que estaban recibiendo, ¿no? Que sentían que esto había aumentado, pero bueno, lo cierto es que no había datos, no hay datos todavía en la región y quisiera como también decir que a nivel global la falta de datos es una constante. Entonces, bueno, con esa idea fue que lanzamos esta primera encuesta que quisiéramos mantener todavía en el tiempo, ¿no? Utilizaremos algunas actividades de capacitación, intercambios que tiene la CIM con organizaciones de mujeres para poderlas seguir distribuyendo, pero bueno, esto fue lo que nos arrojó en este mes y cachito que la lanzamos. Eh, la, ah, Ahí está, la siguiente, Mabel. ¿Qué fue lo que buscamos identificar? ¿Cuáles eran esos riesgos cibernéticos que las organizaciones estaban enfrentando? Y luego a partir de ahí poder delinear con mayor detalle cuáles son las herramientas o las estrategias de apoyo que podemos poner en marcha desde el SICTE y la CIM. La siguiente, Mabel. Eh, Tuvimos la respuesta, bueno, perdón, antes de eso, importante mencionar que la iniciativa, esta alianza entre el SICTE y la CIM nace de un entendimiento de la ciberseguridad centrada en las personas, que es un enfoque que ahora es más común entre los estados de la región, que busca situar a las personas, sus comportamientos, sus necesidades, sus riesgos de seguridad en el centro de las estrategias de ciberseguridad, en lugar de que solo estemos pensando como en los cables, ¿no? En las grandes tecnologías que están ahí. Y eso nos permite, al centrar a las personas en las estrategias, considerar sus necesidades, qué experimentan, ¿no? Qué es lo que están viviendo en su día a día en el transcurrir de su vida digital y luego ver qué vulnerabilidades diferenciadas tenemos que tomar en cuenta para a partir de ahí apoyarles en la generación de capacidades. Y bueno, evidentemente esto tiene además un enfoque de género, entendiendo que las amenazas, los incidentes de ciberseguridad impactan de forma diferente a las personas en función de su género. Y bueno, hay ahí investigación ya aprobada que dice que mujeres, cierto tipo de mujeres, cierto grupo de mujeres se enfrentan una desproporción, ¿no? de ciberataques en su día a día. Entonces, bueno, con esto en mente diseñamos esta encuesta que como les decía, la siguiente, Mabel, por favor, que como les decía, nos respondieron 187 organizaciones. Pueden ver ahí en los gráficos cuáles fueron los países que más respondieron. Tuvimos muchas respuestas de Honduras, de México, Argentina, Colombia, Ecuador y Perú. Y el 48% de estas organizaciones nos dijeron que tenían un trabajo nacional, o sea, que estaban volcadas dentro de sus países a la implementación de sus actividades y el resto está dividido entre un trabajo a nivel local, ¿no? Comunitario o regional. Pero muchas sí hubo que mencionaron que tienen trabajo más allá de las Américas, en países sobre todo en Europa.
Y quienes nos respondieron, en su mayoría eran o las directoras ejecutivas o quienes tenían como un cargo ahí dentro del consejo directivo, la junta directiva, pero también las coordinadoras de los programas, digamos, quienes en el día a día están en la implementación de las actividades. Em, la siguiente, Mabel, la mayor parte de las organizaciones señalaron que estaban formalmente registradas. Si bien por ahí hubo respuestas de organizaciones o que están en proceso de registro o que no tienen una personería jurídica, y el 50% de estas organizaciones tenían por lo menos 20 personas trabajando. Y en cuanto a años de servicio, hubo la verdad que una distribución similar, ¿no? Entre quienes han trabajado de 0 a 5 años de trabajo eran el 25% y así iban más o menos, estaban distribuidos en 25% hasta adelante de los 30 años. La siguiente, Mabel. También otra cuestión que es interesante para analizar los riesgos cibernéticos que enfrentan es que muchas dijeron que que tienen un enfoque central interseccional en sus trabajos, o sea, que están trabajando con distintas poblaciones, distintas organizaciones de mujeres, distintos movimientos, ¿no? La que sigue, Mabel. Y podemos ver en la slide siguiente que hay poblaciones, estas organizaciones por los derechos de las mujeres están trabajando mucho con niños, niñas y adolescentes, que fue el número que más destacó, pero también hay quienes están trabajando con mujeres rurales o campesinas y también con mujeres indígenas y con mujeres con discapacidad y adultas mayores. Pero bueno, bajo la idea de que nos respondieron que muchas tienen un enfoque interseccional, quiero pensar que muchas de ellas están trabajando con una diversidad de poblaciones, como pueden verlo aquí en la tabla. La siguiente, Mabel. Y ahora una de las cosas que quisimos preguntar es cómo se sienten las organizaciones con el uso de la tecnología. Si parecía que era como demasiado compleja, si les facilita sus labores o no. Y yo creo que tranquilidad, ¿no? De muchas, de quienes pudimos revisar los resultados de la encuesta es que por lo menos un 39% se siente bastante cómoda con el uso de la tecnología, lo cual creo que es importante porque estamos moviéndonos en espacios donde hay muchos estereotipos de género frente al uso de las tecnologías. Entonces, el hecho de que por lo menos el 39% se sienta muy cómoda, lo cual, y les preguntamos si pueden instalar aplicaciones, si pueden revisar configuraciones de privacidad y nos dijeron que sí. Y el 24% nos dijo que se sienten cómodas, ¿no? A lo mejor no bastante cómodas, pero sí cómodas, lo cual nos da un escenario de 63% de personas, de mujeres que por lo menos respondieron a esta encuesta y que están, digamos, interesadas, ¿no? En poder poner la tecnología en sus manos. La siguiente, Mabel. Ah, preguntamos también sobre qué es lo que más utilizan, ¿no? Cuáles son las redes sociales que más utilizan, porque teníamos conocimiento del anterior estudio de la CIM, que estaban utilizando la tecnología, las redes sociales para poder realizar, como difundir sus actividades y también hacer activismo digital. Eh, y pueden ver ahí que hay una amplia mayoría de organizaciones que están utilizando Facebook y a la par que están utilizando Instagram, pero también TikTok y LinkedIn. Y también muchas de ellas nos respondieron, no viene aquí en la gráfica, pero nos respondieron que el 93% de quienes respondieron utilizan WhatsApp, ¿no? Solo el 22% utiliza Signal, lo cual es ahí relevante porque en el uso de la mensajería hay aplicaciones que se han demostrado que son más seguras, ¿no? Para las comunicaciones. Entonces, solo una de ellas es Signal y solo el 22% la utiliza. Y muchas de ellas trabajan como con estos
paquetes workspace, ¿no? Les llamamos, como, tanto en Google como en Microsoft, pero el uso de Google, tanto Google Chrome como las distintas aplicaciones de Google, destacó casi en un 59%, lo cual también tanto refleja, yo creo que tanto las organizaciones pueden a veces poder invertir digamos, paquetes para todas las que trabajan y que tienen un costo, o quienes, bueno, pueden solamente tener a su disposición para coordinar el trabajo, documentos, herramientas gratuitas como las de Google. Otra cosa que también nos llamó mucho la atención es que muchas de el 82% de quienes respondieron la encuesta nos dijeron que usan los mismos dispositivos para fines personales y para fines laborales. Y esto es un foco de preocupación, evidentemente, porque muchas veces el uso del dispositivo para personas, ¿no? Para el uso diario, lo utilizan muchas personas dentro de una unidad familiar, ¿no? Y si ahí mismo están conectándose para poder trabajar, digamos, hay protocolos de seguridad que a lo mejor estamos no tomando en consideración o nos estamos brincando, y que por ahí de pronto puede llegar un ataque a la organización, ¿no? A través de un dispositivo personal. Y bueno, también aquí el uso de móviles, ¿no? El 97% de las que participaron nos dijeron: estamos utilizando los teléfonos móviles como el medio principal para nuestro trabajo. Y el 72% dijeron que tienen una laptop personal, y solo el 41% una laptop de trabajo, que a veces, como en estos dispositivos de trabajo, ¿no? A lo mejor salen y ya tienen como los dispositivos, las configuraciones de privacidad o de seguridad más reforzadas que a lo mejor los dispositivos personales. Em, pero bueno, después de hacer este recorrido, que fue más bien, que nos permitió también dar ahí un contexto para ver por dónde estaban entrando los ciberataques, por dónde se estaban filtrando. Les preguntamos con qué frecuencia la organización o sus integrantes enfrentan ciberamenazas relacionadas con su trabajo o con su activismo. De aquí, las menos, ¿no? Nos dijeron que lo viven estas ciberamenazas día con día, y por lo menos el 39% nos dijo que a veces, ¿no? O frecuentemente, por ahí el 28%. Entonces, bueno, es una preocupación frecuente, digamos. Y si recorremos a la otra slide, Mabel, eh, podemos ver que hay una percepción de que estos riesgos, estos ataques en línea, han estado aumentando. Eh, por lo menos 34%, no, perdón, vi otro número. Em, por lo menos el 58% nos dijo que o han aumentado significativamente estas amenazas, ¿no? O moderadamente. O sea, es un tema ahí de preocupación a lo largo de los años. Y solo un 20% nos dijo que, bueno, parece que todo está igual, pero también es destacable que muchas nos dijeron que no están seguras, ¿no? Un 14% dijo: no estoy segura si han aumentado o han reducido o se han mantenido igual. También no nos refirieron en la encuesta el tema de inteligencia artificial como un elemento, digamos, que esté ampliando los riesgos y los ataques. No lo han identificado, o no está segura quien respondió sobre si la inteligencia artificial está amplificando los riesgos y los ataques que viven, pero muchas de ellas, por lo menos el 34%, nos dijo que es una preocupación, ¿no? Que saben que el tema está ahí y que probablemente vayan a tener que tomar medidas en el futuro inmediato. Em, y en la siguiente, preguntamos también en cuanto a percepciones, ¿cuáles son las plataformas, las herramientas o las aplicaciones que consideraban que eran las más inseguras? Y bueno, aquí evidentemente el que esté Meta, ¿no? Facebook en particular ahí, con un 65%,
un poco replica, que es una de las aplicaciones que más se utiliza, pero también X, que es algo que ya habíamos visto en otros, a propósito de otras encuestas, si bien nos refirió ser como una aplicación que utilizan con mayor frecuencia, sí se refirió como algo, como una aplicación de las que son más inseguras para poder pronunciarse, ¿no? A favor de los derechos humanos, hacer algún tipo de difusión de contenido vinculado a su trabajo. Y bueno, en WhatsApp también casi el 45.6% de quienes participaron nos dijeron que es una aplicación insegura, y de ahí le siguió Instagram y TikTok. Em, la siguiente, Mabel, por favor. ¿Qué? Y preguntamos también cuáles son los temas, ¿no? Que creen que cuando trabajan esos temas o cuando abordan esos temas en los debates digitales les generan em, mayores riesgos de poder sufrir ataques. Y por lo menos 68.4% de quienes respondieron nos dijeron que el tema de violencia basada en género era uno que cuando se trataba en los espacios digitales, probablemente iba a haber un backlash, ¿no? Una respuesta en forma de distintos ataques. Pero también cuando se habla, y casi un 59%, 59.7%, cuando están trabajando, cuando tratan temas de derechos humanos. El 44.3% dijo de derechos sexuales y reproductivos, el 44% también de participación política de las mujeres, y bueno, también van a ver ahí, pueden ver la lista completa, yo les estoy señalando solo los que salieron como el top. También cuando se trabaja en temas de derechos de la comunidad LGTBIQ+, por lo menos el 34% dice que incrementa el riesgo. La siguiente, Mabel, por favor. Y luego cuando diseñamos esta encuesta con la CIM, queríamos no solo identificar em, los ataques, ¿no? Y la percepción y los impactos que tienen las organizaciones, sino también quienes están trabajando dentro de estas organizaciones. Entonces, en esta y en la siguiente slide, primero empiezo con esta, lo que preguntamos fue cuáles creen, ¿no? ¿Cuáles son los ciberataques más comunes que ha enfrentado la organización? Y ven aquí el listado, disculpen el ruido, con hackeo de cuentas como el top, ¿no? De estos ciberataques cuando se habla de la organización. Y ahora, si movemos a la siguiente slide, pueden ver la respuesta en amarillo de cuando estos ciberataques se dirigen a la organización, y en azul cuando se dirigen a a las integrantes de las organizaciones. Entonces, si bien hay puntos similares, ¿no? Vemos que, por ejemplo, el phishing es un tema recurrente cuando se habla en lo individual, mientras que, como decía, el hackeo de cuentas o las campañas de desinformación se ve a nivel organizacional. La siguiente, Mabel, y ya voy a terminar porque sé que tenemos poquitín tiempo. ¿Quiénes creen que estaban detrás de estos ciberataques? Una parte importante de las organizaciones refirió que son grupos o individuos que interpelan en avance de los derechos humanos de las mujeres, pero también hay por ahí influencers, ¿no? YouTubes, y se señaló también en algunas respuestas que hubo aquí hay agentes estatales o cibercriminales involucrados. La siguiente, Mabel, por favor. Sobre los impactos, refirieron en su mayoría que para empezar les genera miedo, ¿no? Angustia, todas afectaciones psicológicas cuando saben que están frente a un ciberataque, o cuando ya, perdón, a una ciberamenaza, o cuando ya recibieron un ciberataque, pero también les señalaron que involucra como toda una reorganización que se tiene que hacer a nivel interno, porque hay que cambiar los procedimientos, hay pérdida de tiempo, ¿no? Muchas organizaciones refirieron que tienen que detener su trabajo porque a lo mejor la página web la bajaron, ¿no? Y ahí también refirieron daños a la reputación. La siguiente, Mabel. La mayor parte de las organizaciones cuando reciben estos ataques señaló que van ante las plataformas. 23% dijo voy ante la plataforma y lo denuncio, y solo el 14% va ante una autoridad.
Y más bien como que vemos de acuerdo a a los resultados de la encuesta que lo están manejando de forma interna, aunque no reporten, poniendo en marcha como hay un procesos de mitigación y de vinculación entre todas las integrantes para poder anunciar que hubo un ciberataque. La siguiente, Mabel. El problema es, y ya en esto voy con mis últimas slides, es cuando se recibe el ciberataque, qué tanto las organizaciones están preparadas, ¿no? Para enfrentarlos o para prevenirlos. La siguiente, Mabel. Ah, muchas de ellas nos dijeron, sí conocemos sobre prácticas de ciberseguridad, ¿no? Ahí ve, 43% dijo, sí conozco, 37% dijo, conozco, pero conozco poco. Entonces, bueno, por ese lado, quienes respondieron esto, por lo menos tienen conocimientos básicos de seguridad digital. La siguiente, Mabel. Pero cuando preguntamos si las organizaciones tendrían, ¿no? Los conocimientos para poder identificarlas, hubo respuestas variadas, pero muchas de ellas dijeron que algunas personas han identificado y comprenden algunos riesgos, pero en realidad no casi la mayoría, la mitad, perdón, dijo que no necesariamente quienes están trabajando con ellas identifican esos riesgos en Internet. Adelante. Y eso evidentemente va de la mano de quién está trabajando en los temas de ciberseguridad. Solo el 19% dijo que había alguien ahí, ¿no? Que les estaba orientando, sea internamente, sea a través de un consultor externo, pero en realidad casi 44% 44.2 no ha considerado, no ha pensado mucho en la ciberseguridad y en cómo tendría, ¿no? que estructurar su organización a la luz de estos protocolos de prevención y respuesta. La siguiente. ¿No? Eh, y luego, bueno, preguntamos, ¿qué tiene, no? A la par con la slide que estaba señalando ahora, muy pocas tienen políticas o protocolos de ciberseguridad, pocas tienen estrategias de comunicación, ¿no? En caso de que haya un ciberataque, algún plan estructurado de respuesta a incidentes cibernéticos. Adelante, Mabel. Eh, Sí se destacó ahí que por lo menos saben qué dispositivos, ¿no? están siendo utilizados y hay una política de protección de datos, especialmente yo me imagino como muchas están trabajando con temas de derechos sexuales y reproductivos, que es información sensible, o con niñas, niños y adolescentes, hay políticas de protección de datos ahí en marcha, pero bueno, en general vemos que el nivel de capacidades que refieren a nivel interno es bajo. Mabel, adelante. Algunas, 39% ha recibido algún tipo de capacitación y aquí es donde yo creo que entramos, ¿no? con esta alianza para poder identificar qué necesidades de capacitación tienen, cómo podemos apoyarlas. Adelante, Mabel. Precisamente para subir este número, porque una mayoría, ¿no? Por lo menos nos está diciendo que no cree que la organización sea resiliente, ¿no? Frente a estos ataques. Adelante, Mabel. Y eso se deriva de distintos obstáculos, ¿no? Creo que el que más salió fue el tema financiero, no hay recursos para poder ahora contratar a una persona de ciberseguridad que les ayude a hacer el protocolo, que les dé orientaciones. Pero tampoco hay poco personal, ¿no? Y también muchas veces es falta de interés o falta, como les decía hace unos minutos, de no necesariamente saber, ¿no? Tener en el radar que estos son temas relevantes con los cuales ahora toca hacer activismo. Y ya finalmente, y con esto la siguiente, no me voy a meter aquí, algunas cosas que salieron y creo que lo vamos a poder platicar con Jill y con Pilar, es que hay como una labor importante de apoyarles en la formación de capacidades con fondos específicos y bueno, en el acompañamiento cuando van a llegar, ¿no? Porque de que llegan los ciberataques van a llegar, pero bueno, cuando llegan, ¿cómo podemos enfrentarlos y responderlos? Y con esto termino esta presentación. Gracias por la paciencia. Y los malabares que nos tomó conectarnos. Muchas gracias, Katia. El objetivo de esa encuesta era contar con una base de información sobre la cual basar la elaboración de herramientas concretas, ¿no? de apoyo a las organizaciones de mujeres y a las defensoras de derechos. Así que misión cumplida en ese sentido. Creo que ya contamos con una buena riqueza de información sobre el cual orientar nuestro trabajo conjunto a futuro, no solo entre SICTE y SIM, sino también con nuestros socios a nivel internacional, regional y nacional. And on
on that note about partnerships, I am very happy to introduce Jill Thomas, our next speaker. She's the director of the Engagement Capacity and Resilience Program at the Global Cyber Alliance. Jill, you have the floor, please. Thank you. Very interesting results from that survey. Now I'm going to just share my screen, just really, and I'll try and be quick. I'm conscious we're running a little over here, but the Global Cyber Alliance, we're an international non-profit organisation. Our vision is a secure, trustworthy internet that enables social and economic growth for all. So regardless of who you are, where you are, everyone should have a right and organisations to access the internet safely and securely. We have two approaches to this. Our first one via the Internet Integrity Programme that works really at the heart of the internet, trying to see where there are problems that we can address through a community of network operators and others to prevent them mitigating on the internet in the first place. And then on our capacity and resilience program, which is what we're here to talk about today, we work with end user communities and we work with local partners as well, really to develop and design training programs and that resonate with those particular communities. We focus very much on vulnerable and underserved communities, and we provide free, relevant and straightforward solutions and programs so that we can benefit as many communities as possible. We build solutions, we make them free, we try and break down those barriers, we utilise messaging that will resonate with those communities so that confidence is built within cybersecurity. So straight away we see from those results of the surveys where finance is often seen as a blocker, there are free tools and resources that are available, and we try and speak the language of those communities. And we really focus at that sort of the essential level of cybersecurity. So cyber hygiene, which is essential in preventing cyber attacks. We see that the majority of those attacks are utilising unsophisticated methods to gain access, things that are often potentially taken sort of seen as not being relevant. Many smaller organisations, many non-profit organisations and other groups don't see themselves as being a target for cyber attacks when in fact they are and you are. We've heard that you hold sensitive information and data that is seen as being valuable to cyber criminals because they can get especially for those financially motivated ones, they can use that to create a ransom demand if they extract that data. Many of those breaches and attacks are initiated by phishing, and AI, we've heard that mentioned as well today. That's really working on the side of criminals, able to really personalise those phishing emails, those texts, those SMS policies, really making them more genuine. It's enabling them to scale their operations faster, reach more people, and do it at a much lower cost. And in a way, we need to be careful about what we do post online. Many scams and frauds and so forth that are digitally enabled. Many of them will be looking at social media platforms. They'll be initiating conversations with you via those social media, and they'll be able to really use AI to personalize how they reach you because they can see through what is being posted, the profiles that you have, what your interests are, what you've been engaged in and are engaging in haciendo en redes sociales y cómo interactúan. Entonces realmente tenemos que pensar cuidadosamente acerca de eso. Tenemos que tener esos controles técnicos y políticas en lugar. Que hemos escuchado del cuestionario también que muchas políticas tal vez no están ahí, pero sí pueden ser muy directas en cuanto a las herramientas. Vamos a poner un enlace, pero damos algunas políticas o machotes de políticas y normas que se pueden utilizar
que pueden usar en sus propias organizaciones para ayudar el uso de contraseñas, por ejemplo, fuertes o autenticaciones de doble factor. Esto es muy importante. Contraseñas únicas también, porque a veces cuando una cuenta se vulnera, si esta contraseña se ha utilizado por medio de muchas cuentas, entonces es más fácil para ellos continuar intentando esas contraseñas, y el doble factor de autenticación lo hace más difícil. El hecho de que muchos utilizan teléfonos móviles para muchos de los comunicados, tenemos que asegurarnos de que todo está al día, de que también automáticamente actualizamos para evitar que los criminales accesen nuestros datos para estos sistemas operativos y todo este software. También tenemos que implementar antivirus y anti-malware para protegernos de potencialmente hacer clic en links o enlaces de páginas en línea maliciosas. Y sabemos exactamente lo que tenemos. Si no sabemos lo que tenemos, incluso en nuestras redes, pero en nuestra vida personal, entonces no podemos evaluar esos riesgos y no sabemos qué es lo que necesitamos proteger. Y especialmente, como lo escuchamos, estamos compartiendo dispositivos de uso personal, pero también de uso de trabajo o de la compañía. Eso agrega porque se comparte entre múltiples personas. Tenemos que tener esa consistencia en rutina, este comportamiento humano. Y si lo vemos desde una perspectiva, desde un mundo físico, y aplicamos estas precauciones en el mundo en línea y reconocemos lo que hacemos físicamente y lo aplicamos a procesos en el mundo en línea, y se trata de estas contraseñas y tenemos algo sensible, luego escogemos qué utilizar para cada ubicación donde guardamos cosas específicamente. Si salimos, por ejemplo, a caminar en la noche, no caminaríamos por medio de un parque que sea un poco inseguro, solo porque nos ahorra 5 minutos, sino que pasamos por las calles residenciales, utilizamos la luz, ¿verdad?, de las calles. Con doble factor de autenticación, tal vez nos tome más tiempo, pero crea riesgos adicionales. Estar buscando actualizaciones y patching. Si tenemos un vehículo y dice que tal vez los frenos están en tal condición y puede estar defectuoso, lo enviamos de vuelta al taller para arreglarlo. Esto es exactamente lo mismo en el mundo en línea. Y eso es acerca de mantener las fortalezas cibernéticas al día. Si estos teléfonos o estos sistemas operativos ya no tienen apoyo o soporte, entonces realmente tenemos que reemplazarlos. Por ejemplo, hay que estar viendo fechas de vencimiento y tal vez actualizar los sistemas o reemplazarlos, los dispositivos, porque no estarían recibiendo el patching y las actualizaciones. Pensamos en lo que está en las redes, cómo eso se relaciona con las personas, particularmente cómo se utiliza las redes sociales y cómo es que otros interpretan la información que está en línea para personalizar sus métodos. Y en el círculo de confianza, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, tal vez no se traduce exactamente el ABC de asumir nada, por ejemplo, no creerle a nadie y revisar bien todo. Tal vez no es una buena analogía para utilizar. Eso nos ayuda a entender realmente. Se habla en un proceso de 6 pasos distintos para poder construir esta confianza y seguridad
y poder tomar acción y asegurarnos de que están a salvo cuando vamos en línea. La mensajería es un poco distinta, muchas de las herramientas va a ser casi lo mismo, pero es cómo resuena con esta audiencia en particular. La caja de herramientas está disponible en varios idiomas: inglés, francés, alemán, portugués, español, bahasa Indonesia, y para individuales, para oficiales. Esto solo está disponible en inglés para la prensa también y organizaciones. Hay recursos para personas entre 18 y 25 años porque vemos en los resultados de los cuestionarios muestra que en muchos casos tal vez tengamos seguridad, tal vez pensamos que estamos bien, pero de hecho, ya sea que hayamos crecido en un mundo digital, tal vez tomamos algunas cosas por un hecho. Así que siempre es importante seguir refrescando todo el tiempo, aprender a diario y nunca tomar nada por un hecho. Siempre estar sospechosos o en guardia para verificar todo. Eso es probablemente todo lo que iba a cubrir el día de hoy. Volvemos entonces a Thank you very much, Hillary. Jill. It's a lot of very concrete information and some useful, Hay mucha some información useful concreta, perspectives. muchísimas gracias. Es It's un also helpful for us recurso in muy terms of what útil y different también ways nos that we ayuda can en cuanto a develop lo so that que we build on desarrollamos o our no expertise. desarrollamos. And the reminder to be vigilant while exhausting. Y nos recuerda It's ser very vigilantes, important. Thank you for that. sin cansancio. Ahora Muy me importante. gusta pasar la palabra a Pilar Sáenz, que es de la Fundación, que es la coordinadora para participación cívica de la Fundación Carisma. Pilar, adelante, por favor. Bueno, hola a todos, todas, muchísimas gracias por el espacio. O sea, lo primero que quisiera decir es que celebro mucho que tengamos ya este primer informe. Entonces, pues mi gran agradecimiento pues a Katia, que sé que ha estado detrás de este proyecto por muchísimo tiempo, y también pues a todo el equipo de OEA em, y de Cinder, porque pues al final de cuentas tener un documento de este tipo fortalece el trabajo que llevamos haciendo nosotros también como organizaciones dedicadas a los campos de derechos digitales, porque en realidad como que una de las primeras cosas que nos hace falta es información sobre lo que está sucediendo con una mirada mucho más regional. Y quizás yo voy a hacer una pequeña mm, intervención. No preparé una presentación formalmente. Katia a mí me había pasado como una serie de preguntas sobre las que quería que dialogáramos. Y pues también quisiera aprovechar el espacio por si quieren, y acá como que lo refuerzo, poner preguntas en el chat de preguntas que podamos discutir y que desencadenen una discusión a partir de lo que estamos presentando y diciendo. Entonces, como decían antes, mi nombre es Pilar Sáenz, yo trabajo para Fundación Carisma. Carisma es una organización de sociedad civil en Colombia que está dedicada a los temas de incidencia en políticas públicas, de temas de tecnología y derechos humanos. Y dentro de la fundación nosotros tenemos un laboratorio de seguridad digital y privacidad. Ese laboratorio lo creamos en 2017, si bien nosotros llevábamos trabajando en temas de ciberseguridad quizás desde 2013. Y lo creamos al laboratorio porque sentíamos que había un vacío, y es justamente que había muy poca información sobre cuáles eran los temas que de la ciberseguridad le interesaban o le importaban o le afectaban a las organizaciones de sociedad civil. Entonces, sí teníamos y todavía seguimos teniendo muchísimas cifras del sector en relación con ataques que se reciben las instituciones de gobierno o que recibe el sector privado, particularmente el sector financiero, pero muy poco sabemos sobre los ataques y sobre los desafíos que están enfrentando las organizaciones de sociedad civil en términos de informes, estadísticas, un índice que le diga a uno qué está pasando, como sí lo hay con estos otros sectores.
Y sin embargo, cuando nosotros hablábamos con las comunidades, hablábamos con las organizaciones, sí veíamos que estaban enfrentando muchos de esos ataques y que sí tenían dudas alrededor del tema. Y creo que igual lo han mostrado tanto en los resultados de la encuesta, pero también en las intervenciones anteriores, que es un tema que sí le interesan a las organizaciones de sociedad civil. Y el otro tema que pasa con Carisma, con la organización de la que hago parte, es que nosotros somos una organización que está liderada mayoritariamente por mujeres y los temas de género nos atraviesan. Entonces, veíamos también que había una ausencia de la mirada y del enfoque de género y sobre todo un enfoque interseccional también cuando hablábamos de las políticas de ciberseguridad. Entonces, con esto en la cabeza empezamos a hacer dos cosas desde el laboratorio. Lo primero era investigación, porque queríamos saber qué era lo que estaba pasando, cuáles eran los problemas de seguridad que podían haber en páginas web o aplicaciones que estaba utilizando el Estado ampliamente y que podían poner en riesgos, por ejemplo, la captación de datos masivos de los ciudadanos y de las ciudadanas. Y que de alguna manera como que no se daba demasiada información sobre lo que estaba pasando con esos datos. Em, o también hacer acompañamiento a organizaciones de activistas, periodistas, defensores de derechos humanos que tuvieran o que quisieran aumentar su capacidad en relación con los temas de seguridad digital y privacidad. Entonces empezamos a trabajar con ellos y con ellas mucho más cercanamente a hacer algunas de las acciones que justo Katia mostraba que habían salido también dentro del informe. Mm, no solamente capacitar a los integrantes, sino también construir protocolos y políticas para las instituciones. Muy, muy, muy tempranamente nos dimos cuenta de algo que para mí es fundamental y es que en realidad, cuando uno está hablando de estos temas, termina importando mucho el contexto de quiénes son las organizaciones o las personas que uno está acompañando, porque las capacidades que tenemos también van a depender de quiénes son estas organizaciones, cuáles son sus capacidades y cuáles son sus posibilidades. Entonces, claro, podemos hablar de que hay un problema sobre la tenencia de dispositivos y quisiéramos que todos tuvieran separada plenamente su vida del trabajo, de su vida familiar, pero y que estén conectados con el mejor internet posible en su oficina fijo, estable, pero la realidad en los territorios es otra completamente diferente y es que las personas no necesariamente tienen computadores, sino que lo que tienen más a la mano son celulares, efectivamente, como lo dice la encuesta. Y el celular es único de la persona y y se ocupa tanto en los temas personales como en los temas de trabajo, como en los temas de activismo. Y los tres temas son diferentes y sin embargo, pues se comparte el dispositivo. Y decirle a una persona que está en un lugar rural que tiene que comprar otro celular y separar su vida, no siempre es algo que se puede hacer porque la gente no tiene los recursos, no necesariamente le queda fácil manejar dos equipos. Entonces, es un poco como que lo que aprendimos a hacer era trabajar con lo que había y escuchar y trabajar con las organizaciones, con las personas, partiendo de su contexto, de sus necesidades. Y algo que muy rápidamente entendimos es que siempre había que partir a partir de un análisis de riesgo, de entender cuál era la situación en la que estaban enfrentando para poder decidir cuáles eran pues, los caminos posibles. Em, Siguiendo como con algunos de los temas que me planteaba a mí, Kate, para poder hablar, me preguntaba también sobre cuáles eran, por ejemplo, los desafíos de ciberseguridad que habíamos estado observando justo con estos grupos en la región. Y sin duda, nosotros encontramos que los desafíos que hay en ciberseguridad
están atravesadas por esta mirada de género, están atravesados por otras interseccionalidades también. Y sobre todo una cosa que a veces se nos olvida y es que el mundo en línea está íntimamente mezclado, conectado con el mundo fuera de línea. O sea, hay violencias y hay problemas y hay contextos en el mundo fuera de línea que llegan a o afectan cómo están em, habitando los espacios en línea las organizaciones y el tipo de violencias que reciben. Pero también hay cosas que arrancan en línea y después llegan al mundo eh, físico más tangible, si se quiere. Pero pues hay que reconocer que todas las violencias y los incidentes que pasan, así pasen en medios virtuales, realmente son reales. No, no es esto de que el mundo virtual es un mundo que no existe y que no es real y que por tanto las violencias que se ejercen ahí no tienen afectaciones sobre las personas. Resulta que sí. Entonces, como que lo primero es tratar de desdibujar un poco esa línea entre qué es lo que pasa en el mundo físico, qué es lo que pasa en el mundo em, en línea y darnos cuenta de que los dos están íntimamente vinculados y que vamos a tener afectaciones que van de uno al otro. Em, y hablando de, ya en concreto como de los desafíos, hay diferentes formas de encontrar estos desafíos. Entonces, lo primero tiene que ver con nuestra relación con la tecnología. Entonces, ahí va los temas de conectividad. No la conectividad en la región es bastante desigual. Entonces, tenemos ciudades que están muy bien conectadas. Dentro de las ciudades tenemos espacios que están mucho mejor conectados que otros. Pero si nos vamos a las zonas rurales en América Latina no están tan bien conectadas y eso ya nos marca una diferencia. Tenemos todas las posibilidades o los desafíos que surgen de la apropiación, de la capacidad de utilizar tecnologías digitales para, más allá de comunicación y entretenimiento, por ejemplo, el trabajo, el estudio o la participación política. Y aquí también tenemos desigualdades. No siempre en los estados hay la posibilidad de que tú participes de forma digital en algunas cosas, a veces sí, a veces no. No siempre en todos los lados las personas tienen la capacidad de incidir también desde el mundo digital, a veces sí, a veces no, y eso nos lleva a utilizar las herramientas que podemos para amplificar nuestra voz. Entran muy grandemente, y eso también lo mostraba Katia cuando hablaba de los resultados de la encuesta, el papel que juegan las redes sociales, el papel que juegan las aplicaciones de mensajería como espacios donde se amplifica la voz, se llega a otros y se comunican las cosas que están sucediendo, pero también se vuelven espacios donde se reciben violencias. Entonces, nuestro grado de apropiación y de la capacidad de alzar nuestra voz digitalmente también conlleva el hecho de que seamos mucho más visibles y podamos recibir ataques por estos medios. Em, Ahí entra claramente los desafíos que tenemos sobre el conocimiento de los temas de ciberseguridad. Entonces, claro, yo creo que hace 5 años cuando nosotros arrancamos era muy novedoso pensar en los ataques en línea. Ahora todo el mundo sabe que es phishing, todo el mundo ha escuchado de alguien que ha tenido o que ha sufrido que le roben el WhatsApp o que haya tenido un problema con su correo o sabemos de alguna organización que ha tenido problemas con su página web. Cada vez es más frecuente y de hecho como que en seguridad digital no siempre dice no hay nada 100% seguro, el punto no es saber que si van a haber o no van a haber ataques, sino cuándo van a suceder porque uno ya los da casi que por sentados y empieza a hacer preparación. Ese conocimiento es algo a lo que se llega y creo que estamos justamente como en ese punto de este tema no lo podemos esquivar, no lo podemos meter debajo del tapete, sino que tenemos que afrontarlo. Y eso me lleva ya a las cosas que podemos empezar a hacer. Entonces hablábamos sobre la necesidad de crear protocolos y políticas, tener personas sensibles con el trabajo de organizaciones de sociedad civil que puedan apoyar lo que está pasando con las organizaciones y que sean personas no solamente expertas en seguridad digital o en ciberseguridad o en la elaboración de protocolos, sino que también tengan sensibilidad sobre el trabajo de sociedad civil. Y lo digo porque muchas veces nos hemos encontrado con personas técnicas muy buenas, muy buenos técnicos que
jamás nos entendían por qué nosotros considerábamos el gobierno como parte posible de los actores dentro que podían generar algún tipo de ataque o de problema a organizaciones de sociedad civil. Y entonces, cuando explicábamos como, mira, lo que pasa es que hay un contexto político y puede ser que gobiernos locales estén en contra de lo que están haciendo activistas, por ejemplo, cuando estamos hablando de problemas de medio ambiente. Eso pasa en los territorios. Y los técnicos decían como nunca me había imaginado el gobierno como un actor en contra, gobiernos locales o personas con poder político como parte de esa batería posible de actores en contra. Em, y es porque básicamente ese sector y las necesidades de las organizaciones no siempre se conocen. Y ya finalmente, como si vamos a hablar puro y duro de los incidentes, había como esta larga lista de cosas que también la estaba presentando Katia dentro de los resultados de la encuesta. Por un lado, tenemos un conjunto de ataques que no son dirigidos, que son delincuencia común, prácticamente lo que nosotros podríamos llamar que está enfrentando el conjunto completo de la población, donde hay phishing, el acceso a las cuentas, la suplantación, la extorsión, o sea, cualquiera podría caer en ese tipo de ataques, pero cuando esos ataques eh, o esos ataques se dirigen no específicamente contra una persona defensora, pero termina siendo la persona afectada una persona defensora, hay otras esferas que se abren en la afectación, porque los ataques, cuando van dirigidos a personas defensoras de derechos humanos, también afectan el trabajo que se está haciendo de defensa y también pueden afectar la familia, pueden afectar el entorno. Ahora, tenemos otros ataques que son los que están más relacionados con el hecho de que una sea mujer o que sea parte del colectivo LGBTI, más, o que sea alguien que está dentro de la disidencia sobre identidad de género. Entonces, ahí tenemos mucho algo que ya se mencionó acá, que es la divulgación no consentida de imágenes íntimas. Tenemos extorsión y tenemos doxing incluso, o sea, como esto de le consigo la información, la pongo en línea para que información personal sobre dónde viven estas personas o cuál es su número de teléfono o dónde están trabajando para que le lleguen ataques en estos lugares, en estos espacios. Es doxing. Em, y estos tienen como objetivo en términos generales es silenciar esa voz que es diferente, esa voz que es la de las mujeres o esa voz que es de las personas LGBTIQ+, o de las personas que en algún momento están fuera de la línea de lo que se considera heteronormativo. Y finalmente tenemos ataques que se dan por el trabajo específico. Y cuando hablamos del trabajo específico, entonces es por el hecho de que están haciendo defensa de derechos humanos. Entonces también esto alcanzaba a verse algunas de estos temas dentro de la encuesta. Entonces, acá entran amenazas que son dirigidas contra las mujeres o contra sus familiares, porque acá las violencias cuando hay ataques dirigidos a las mujeres, particularmente una forma como también las alcanzan es atacar a sus familias. Entonces, los mensajes que son amenazas no solamente contra ellas y su integridad, sino también contra sus hijas, hijos, hijes y sobre el entorno y sus comunidades. Las campañas de desinformación y ataques reputacionales, el spyware, que es como esta necesidad de construir o de tener herramientas que ingresen a los dispositivos, que se instalen en los dispositivos para secuestrar información de estos o para mantener mecanismos de espionaje y todo lo que podría ser derivado de la filtración de datos específicos de las organizaciones o de las personas. Y finalmente, ya para como la última de las preguntas que me hacían tenía que ver con cuáles eran las recomendaciones que podía dar para mejorar la resiliencia digital. Entonces, lo primero que me gustaría hablar es de un principio que es importante en ciberseguridad, que es el de correspondencia. Porque usualmente cuando hablamos de las recomendaciones, claro, ponemos todo el esfuerzo de mejorar la resiliencia
en las organizaciones o en las personas. Y resulta que esta tarea de mejorar la ciberseguridad es una tarea en conjunto que tiene que ser no solamente de las organizaciones y de las personas, sino también de las instituciones que estamos ayudando, de organismos internacionales, también de los gobiernos, también de las plataformas, también de las empresas. Acá es un todos ponen y necesitamos mecanismos por los cuales reconozcamos que todos tenemos algún tipo de responsabilidad y que no todo recae sobre las organizaciones que tienen que hacer sus protocolos o que tienen que hacer sus políticas o que tienen que entrenar a la gente, porque esto es básicamente poner todo el peso sobre las organizaciones. Entonces también necesitamos mejores políticas públicas que reconozcan que la violencia de género digital existe y que en algunos casos es un delito y que se tiene que manejar pues con las herramientas de la ley. Eso también implica que los funcionarios públicos que reciben las denuncias sobre violencia digital estén preparados para recibir los casos de violencia digital y no le digan a una que porque esto es en el mundo digital y no te pasó nada y no tienes un moretón, no tienes una afectación. Entonces necesitamos trabajar a múltiples escalas. Entonces, claramente, de las parte de las organizaciones sí se vale pues, buscar las alianzas, incluir capacitaciones frecuentes, incluir los temas de seguridad digital dentro de las obligaciones en contratos, hablarlo claramente con las personas cuando ingresan, que se tengan protocolos, que se tengan políticas para las organizaciones más grandes y recomendaciones de prácticas para las más pequeñas, porque aquí también importa el tamaño. O sea, yo no le puedo pedir a una organización de 5 personas que está sobreviviendo que tenga pues como una política digital y que implemente capacitaciones gigantes cuando son solamente 5 personas. Si tienen buenas prácticas, probablemente funciona bien, pero si yo tengo una organización muchísimo más grande de 50, 60 personas, donde hay mucha mayor rotación de personal, donde tienen mayor capacidad, pues ahí sí vale la pena tener una muy buena política, por ejemplo, y tener los mecanismos para reforzarla. Em, de la parte de las organizaciones que apoyan otras organizaciones, creo que algo que es clave es pensar siempre en entender primero los contextos y hacer los análisis de riesgo con las organizaciones y con las personas que se acompañan para entender realmente cuáles son los incidentes, afectaciones, cuáles son las capacidades que tienen y arrancar desde ahí cualquier plan de mejora. Entonces yo desconfío mucho de las recetas, porque acá necesitamos construir la receta con la gente. Entonces, igual que cuando uno hace un pastel, no es lo mismo hacer un pastel en Bogotá a 2.600 metros de altura que hacer un pastel en Cartagena al nivel del mar y hay que meterle menos agüita para que la masa suba. Acá en ciberseguridad funciona de la misma forma. Entonces, yo necesito entender el contexto de la gente para saber si más agua o menos agua. ¿Listo? Em, sobre las empresas y los gobiernos, las empresas necesitamos mucho más apoyo de las plataformas y que las plataformas tengan también mecanismos por los cuales nosotros podamos em, denunciar problemáticas que están pasando en las plataformas. Y a mí me alegra mucho cuando vi los resultados de la encuesta que ahorita estaba presentando Katia, porque aparecían que en muchos casos las personas no van a denunciar al gobierno, pero sí denuncian en las plataformas. Entonces necesitamos que las plataformas puedan atender las denuncias que hay ahí y que esa atención sea rápida, transparente, que la entendamos, no que tengan políticas que son diferenciales o que si uno no les escribe en inglés no las atiendan. Entonces, como que necesitamos mejorar en esa parte de la relación, necesitamos mucha más transparencia, entender lo que pasa con los datos, con la información y con las denuncias en las plataformas y que se comprometan también a acompañar, a seguir los casos que son de sociedad civil en donde pueden haber afectaciones a personas vulnerables o personas que están haciendo un trabajo en territorio a favor de los derechos. Y claramente también vamos a tener responsabilidades y necesidades de acciones de parte de los gobiernos em, en todas sus ramas, tanto en ejecutivo, en legislativo o en judicial, porque tenemos unos índices de no sé,
como que no necesariamente las denuncias se atienden a tiempo y tenemos una impunidad demasiado alta que hace que los temas digitales como que no cuenten cuando estamos frente a la justicia o solamente los que se vuelven, solamente los casos que se vuelven mediáticos y entonces pues como que todos los demás quedan ahí apagados. En los temas legislativos sí necesitamos que los parlamentarios se empapen y parlamentarias se empapen mucho más de estos temas y que no hagan leyes desde el desconocimiento y desde el miedo, sino que lo hagan de forma participativa, escuchando a las múltiples voces y múltiples miradas que puedan integrar. Y finalmente del Ejecutivo necesitamos también muchísimas más acciones afirmativas que va desde ampliar em, los centros de respuesta a incidentes para que también puedan responder a necesidades que planteen organizaciones de sociedad civil. Con eso paro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pilar. Es súper útil la reflexión sobre el tamaño, ¿no? De la organización, porque cuando estamos hablando con organizaciones de derechos de las mujeres, más veces que nunca, o que no, digamos, estamos hablando de organizaciones muy pequeñas que no necesariamente tienen esa capacidad de, o sea, de análisis de riesgo, de adaptación a la velocidad del cambio, tanto en la tecnología como en el mapeo de riesgos que enfrentan, ¿no? En su trabajo. Así que muy importantes estas reflexiones y la disponibilidad de herramientas concretas, sobre todo de libre uso. Nos hemos quedado un poco cortos de tiempo en términos de la parte interactiva. Lo siento mucho y ya Jill nos tiene que dejar porque tiene otro compromiso. Así que creo que igual hemos contestado ya muchas de las preguntas que habíamos recibido por adelante de esta sesión. Y bueno, es de destacar que esa encuesta, los resultados y este webinar son solamente el primer paso en todo un camino de trabajo colaborativo entre la CIM y SICTE en términos de responder a las necesidades de ciberseguridad de las organizaciones de mujeres en esta región. Así que vamos a gestionar otros espacios también de conocimiento, de capacitación, de intercambio de experiencias e información entre organizaciones y entre nosotras y esas organizaciones para seguirles dotando de las herramientas que han señalado que necesitan en términos de su protección en el espacio digital. Así que agradecer a Pilar, a Katia, a Jill, a Patrick, a Guillermo, a Alejandra por la participación, agradecer a todos ustedes por la paciencia con nuestros alarmas de incendio acá y toda la parte tecnológica que, o sea, lo tenemos resuelta, pero siempre es un problema también. Y bueno, por su presencia. Como creo que destaque por el chat, este webinar también estará disponible en la página de YouTube de la CIM posteriormente. Y bueno, siempre pueden consultar nuestras páginas web, sea de SICTE o sea de la CIM, para más información sobre el tema. Así que muchísimas gracias. Feliz tarde, feliz noche, feliz día, para quienes todavía es poco temprano. Y muchas gracias por acompañarnos en este espacio el día de hoy.